Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra primera temporada. En el capítulo de hoy hablaremos del metaverso. Basta ya del efecto wow. Queremos desmitificar algunas ideas sobre este concepto viral y contarte desde nuestra experiencia qué está sucediendo en el mundo virtual y qué impacto tiene o puede llegar a tener en nuestras vidas. Así que Jimena, cuéntame, ¿cómo entramos en este mundo de las tecnologías XR? A ver, bueno, si quieres empezamos contando cómo empezó Metaversadas, porque ¿Cómo empezó? Después si quieres empezamos hablando cada una de su historia para poner a los radioescuchas en contexto. Pero bueno, a ver, empezó en un encuentro que tuvimos, porque Yaisa y yo estuvimos trabajando un buen tiempo juntas en la misma empresa, y tras este encuentro, que de hecho era una reunión de empresa, nos encontramos y nos dimos cuenta que las dos teníamos la misma inquietud, ¿no? La misma necesidad de contar y compartir todo lo que sabíamos sobre las tecnologías XR. Y bueno, nos embarcamos en este viaje que hoy finalmente ve la luz en un primer episodio. Después de tantos meses, hacía calor casi. Hacía calor, íbamos en manga corta. Y ahora, bueno, para quien escuche esto más adelante, pero estamos en invierno, o sea que ha pasado como unos 6 meses, puede ser. Seguramente unos 6 meses, sí. El caso es que, bueno, ¿cómo llegamos a saber del metaverso, a saber de las tecnologías en XR? Cuéntanos tu historia. A ver, yo empecé, bueno, mi background es en artes audiovisuales, que fue lo que estudié en mi país, y me mudé a Barcelona hace 6 años, donde hice un máster en cine documental. Pero vamos, que Qué chulo. En un principio tú no te imaginas que esto pueda tener que ver con tecnologías inmersivas de ninguna manera, pero dio la casualidad que ese año quisieron innovar en el máster y siempre hacían un webdoc todos los años. Había un proyecto, digamos, de los proyectos finales que era un webdoc, y ese año quisieron hacer un proyecto 360. Y entonces, bueno, a mí me interesó muchísimo, me causó muchísima curiosidad porque yo nunca había visto vídeos 360 antes. Y nos pusieron las gafas, me acuerdo que eran unas Samsung, y nada, nos pusimos las gafas Samsung con el móvil dentro, estuvimos viendo contenido que en aquel momento eran vídeos muy sencillos, y nuestro reto era crear una propuesta para presentar en un pitch de documental 360, si queríamos, ¿no? Yo me animé. Y entonces hice mi propuesta sobre la historia de la vampira del Raval, que es una historia muy conocida aquí en Barcelona. Ostras. Entonces, bueno, hice la propuesta y quedé seleccionada, pues hicimos un pitch, mi grupo presentó el pitch y ganamos. Entonces hicimos el documental 360 de ese año. Y así fue como entré en el mundo del documental inmersivo, y empecé a trabajar como freelance en postproducción, hacía stitching, trabajaba con Autopano Pro, esos primeros programas que existían para hacer stitching, que eran un dolor de cabeza. Y finalmente entré en la empresa en la que estoy ahora, Vision, que fue donde te conocí. Exacto. Y empecé como especialista de vídeo, grabando, editando, haciendo guiones para Video 360 exclusivamente. Y con el tiempo pues migré al departamento creativo y ahora he podido trabajar con diferentes tecnologías, desde AR, VR, plataformas virtuales. Y aquí estamos. Estupendo. ¿Tú cómo empezaste? Porque esta historia no me la sé completa. Bueno, mi background es un poco cachitos de muchas cosas, porque yo empecé aquí en Barcelona, me mudé a Barcelona hace como 8 o 9 años y empecé haciendo 3D, como artista 3D, y realmente siendo becaria pues hacía un poco de todo, es decir, iluminación, texturización, modelado, etcétera, en el que, bueno, fui aprendiendo. Entonces a mí empecé en una empresa siendo becaria y me dejaron un poco que investigara pues haciendo proyectos y con Unity, que era un programa de 3D, y bueno, hacía diferentes proyectos. Y ahí empecé empecé como a investigar sobre todo una pequeñísima aplicación de AR, algo muy, muy sencillo. Pero realmente después cambié de empresa y me metí en una startup en la que también como artista 3D
pero querían enfocarse sobre todo en la parte de realidad virtual, porque estaba de moda. De hecho, estaba el efecto wow de la realidad virtual. Ahora es el metaverso. Y vamos a ver por qué queremos decir basta ya del metaverso, ¿no? Pero en su momento era de la realidad virtual en concreto, ¿no? Entonces ahí empecé a hacer algunos proyectos sobre todo de coches, como configuradores de coches, etcétera. Y bueno, algunas empresas salen bien y otras no tanto, y esta no salió del todo bien, pero bueno, eso me hizo un poco tener un background, sobre todo en el aspecto de saber cosas del espacio, ¿no? Es decir, entender el espacio 360 y entender, pues eso, los 3 ejes, el modelado y todo lo que conlleva a un entorno virtual. Y de ahí tuve la suerte de que me dieron una beca para estudiar experiencia de usuario e interfaces de usuario. La aproveché lo suficiente como para poder dedicarme a ello, y es ahora a lo que me dedico después de hace, será 4 o 5 años aproximadamente. No lo tengo muy claro, pero más o menos. Entonces, bueno, después de hacer el curso, que fue un poco frustrante, porque fue un cambio de paradigma muy importante de lo que conlleva hacer un proyecto, ¿no? Empiezas un proyecto, digamos, o como se hace tradicionalmente, tienes una idea, lo llevas a cabo la producción y luego ves si funciona o no. Desde la experiencia de usuario, desde el UX, es como que haces iteraciones muy rápidamente, que para la gente que no sepa lo que es la palabra iteración, es como a generar pequeñas cápsulas dentro del proyecto, ¿no? En la que estás todo el rato revisando si va a ser viable o no viable. Y tienes muy en cuenta a los usuarios, ¿no? Es decir, la tecnología no deja de ser una utilidad para esta persona, para tu objetivo, para tus usuarios, tu target, ¿no? Porque si no están ahí no sirve para nada. El caso es que todo eso me vino muy bien, sobre todo teniendo el background de 3D, para entrar en la empresa en la que trabajábamos juntas, en la que hicimos muchos proyectos, y ahí venga a hacer proyectos como una loca, muy a saco de AR, de XR, bueno, de XR en general, no de AR, de 360, muchísimos. ¿Sabes una cosa? Una cosa que no había, de la que no me había dado cuenta antes, es que entramos en el mundo XR como por las dos entradas naturales. Era o bien desde el 3D o bien desde el vídeo 360. Era la manera de acceder por primera vez a este mundo. En realidad, ¿no? es una salida muy natural. Es decir, el hecho de que todas las personas tengan ciertas inquietudes dentro del mundo de la tecnología, indudablemente te lleva un poco a saber dónde quieres llegar, o cuáles son las nuevas versiones, los nuevos aparatos, etcétera, ¿no? Y ahora con el metaverso es como, ostras, vamos a ver qué es esto, ¿no? Vamos a meternos en este jardín del Edén, que aquí hay de todo. Totalmente. Y bueno, volviendo un poquito a lo que es el capítulo, ¿no? Basta ya del efecto wow, me gustaría saber qué es el metaverso, o los metaversos, ¿se puede decir? Por favor, no. Ya, basta. ¿Por qué? Basta, me enfado. O sea, llega un punto en el que ya yo, cuando empiezo a escuchar la palabra metaversos en plural, se me empieza a notar una vena aquí en el cuello que me empieza... ¿Por qué? ¿Por qué no se puede utilizar la palabra? No es un tema de que no se pueda, no es un tema de que esté prohibido, pero necesitamos también tener un lenguaje un poco más consensuado. ¿Y qué sucede, no? Y es un poco lo que yo digo que a veces es lo que me molesta de este término en plural, y es que si estamos hablando de que el metaverso es la evolución natural del Internet, entre muchas otras cosas, porque para nosotras, y lo hemos conversado fuera del podcast, ¿no? Hay una cantidad de procesos sociales que se están viviendo dentro del metaverso que para nosotras hacen que no solamente sea una evolución tecnológica, sino también una evolución social. Total. Pero definitivamente es una evolución de la tecnología que actualmente conocemos como Internet. Entonces, para mí, el ahora llamar a cada pequeño entorno virtual que surge, o incluso a las plataformas virtuales que son más grandes, un metaverso, es ser un poco exagerado. Para mí el metaverso en el día de mañana, cuando ya podamos decir que el metaverso existe en sí mismo, es como el Internet. O sea, si las diferentes webs están conectadas dentro de esta grandísima red,
El metaverso será un equivalente, pero estaremos hablando de mundos virtuales interconectados. Entonces, por eso es por lo que yo insisto en que la palabra metaverso en plural, pues no tiene mucho sentido. Como decir internetes, Internetes, ¿no? No existe ¿sabes? internetes, está internet Exacto. y ahí está la nube, ¿no? Todo es... Sí, es como y luego si... tú tienes tus cositas, tus webs, tus aplicaciones, tus movidas, pero Sí. internetes... ¡Ay, me he metido en internetes! No. O de repente no, llega una empresa y dice, no, yo me he creado un internet. Es que es el equivalente a decir que en el pasado, cuando las empresas se hacían una web, se estaban haciendo un internet. Entonces, bueno, empezando por allí ya es cuando uno dice, bueno, miren, vamos a tratar de utilizar el término de una manera correcta. Y por suerte, yo he tenido la fortuna de hablar bastante con gente de la industria, sobre todo aquí en España, que te cuenta sus impresiones. Y la sensación que tengo es que en general existe como este consenso, ¿no? Yo bromeo, yo digo, existe un consenso español al respecto, ¿no? Que no lo veo tanto, fíjate, más en medios o en el entorno de habla inglesa, donde allí hay como mucho más caos al momento de nombrar las cosas, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que aquí, entre los profesionales del sector en España, cada vez se habla más de que, bueno, tenemos que educar mejor a los clientes, tenemos que educar mejor a los usuarios y hacerles entender que lo que nosotros les ofrecemos y creamos son plataformas virtuales. Exacto. O activaciones dentro de plataformas virtuales preexistentes. No vendemos metaversos. No vendemos metaversos, tal vendemos cual. proyectos, vendemos Exacto. plataformas. Exacto. Maneras de entrar en lo que quizás en el futuro sí que se pueda llamar metaverso. Y lo podemos llamar, pero en singular tiene más sentido. A ver, que esto es entrar también en discusiones de términos que tampoco son el fondo de la cuestión, pero que sí que nos permiten comunicarnos de una manera más correcta con nuestro público. Quizás sacar el internet de la cabeza de las personas y meterle la palabra metaverso será el próximo objetivo dentro de este mundo. Pero, ¿qué diferencias hay? ¿Por qué no lo podemos, o entre comillas, por qué no podemos seguirle llamando internet al metaverso, ¿no? ¿Qué receta tiene el metaverso o cuáles son las características que lo hacen diferente, un paso más, una evolución o lo que nos hace realmente pensar, no, hemos cambiado de paradigma, ¿no? A ver, hay un concepto que es el de la persistencia, que está presente, ese concepto o esa noción sí que se puede llegar a vivir en las plataformas virtuales hasta cierto punto, o en los videojuegos, es tradicional también de ciertos videojuegos, o entornos como por ejemplo lo eran en su momento, o lo sigue siendo realmente Second Life, ¿no? Que también se podría considerar una plataforma. Y la persistencia es esta noción de que tú, cuando entras en este mundo, haces algún tipo de acción dentro de él, bien sea construirte un entorno, bien sea adquirir un asset, esa acción o esa huella de lo que has hecho en ese entorno queda registrada. Entonces, cuando tú vuelves a entrar allí, sigues viendo el resultado de esa acción que realizaste unos días antes, unas semanas antes, ¿no? Digamos que eso sigue existiendo con Internet, pero claro, sí. Dentro de los mundos virtuales es un avance un poco más. Es un avance. ¿no? Es como fregar los platos en tu casa y decir, no, sí. Efectivamente, lo he hecho. Lo he hecho, ¿no? Lo he hecho, pero en el mundo virtual también lo he hecho, exactamente. Y luego está también, bueno, el hecho de que haya una simultaneidad de presencias dentro del mundo virtual, que las diferentes personas puedan entrar en un mismo entorno y encontrarse en este entorno como lo harían en el mundo real, ¿no? Pero que al mismo tiempo la experiencia de cada uno es una experiencia personal única. Esto se puede ver en muchas plataformas, sobre todo de juegos como Fortnite o como Roblox, ¿okay? Donde no solamente se juegan videojuegos, sino también se asiste a conciertos o eventos virtuales, donde cada uno tiene como su experiencia propia, ¿verdad? Porque tienes tienes una interfaz donde de repente puedes reaccionar y tienes pasos de baile para bailar, tu avatar puede bailar, tu avatar puede acceder a ciertas zonas de este entorno de manera individual, vivir su propio camino, ¿no? Su propia historia dentro del entorno. Sin embargo, es capaz de presenciar muchos eventos y muchas situaciones en conjunto con el resto de la comunidad que está ahí dentro. Esto también, si empezamos a marcar checks, este check también lo tendrían las plataformas virtuales, ¿no? Muy bueno.
Luego, ¿qué pasa? Está el tema de la economía, una economía completamente funcional. Aquí, bueno, entramos en el debate El descentralizado, gran debate centralizado. de las criptomonedas, ¿no? Sí, de la parte de los tokens virtuales o criptomonedas, Ya aparte hablaremos en su de, ya momento hablaremos también. exclusivamente solo de este tema, pero Exacto, las tierras realmente virtuales. esto es un cambio de paradigma muy fuerte porque Sí, generar una economía en torno a una tecnología es heavy. es muy heavy. Luego también con la entrada de los non-fungible tokens, los NFTs, también se genera otro debate interesantísimo, ¿no? Porque es de alguna manera trasladar la economía o las reglas de juego de la economía real, del mundo real, a el entorno virtual, ¿no? Estamos hablando de que estos objetos o assets virtuales ahora tienen este carácter de unicidad, ¿no? Sí. Se puede comerciar con ellos, tienen un valor, además, bueno, esto ya entraremos en detalles, ¿no? Pero sí que es verdad que de existir un metaverso en toda regla, va a haber muchos debates en torno a ello, porque ahora mismo hay un modelo descentralizado y hay un modelo centralizado, pero debe existir una economía que permita cierta interoperabilidad, ¿no? Y aquí es donde entramos en un concepto que todavía no se ha logrado alcanzar. Claro, porque es Sí. muy complejo tener tu dinero real. ¿Cómo le decimos a las personas, oye, no vas a usar dinero físico, pero sí que vas a usar un wallet virtual en el que vas a poder pagar con esto? En realidad no es tan locura, ¿no? Es decir, hoy en día, y yo creo que se va a llegar a eso, o ya veremos, ¿no? Ujú. Pero bueno, ¿no? Ya lo hacemos comprando en Amazon, ya lo hacemos comprando con Sí, nuestro móvil en las sí, sí, con contactless, con pero, el contactless, pero quizás el exacto. problema, o sea, problema entre comillas, pero sí, el tema que se tiene que llevar a debate, ¿no? Es el de la interoperabilidad, el que yo pueda, por ejemplo, comprarme un asset en la plataforma Horizon Worlds de Meta, que es una plataforma centralizada, gobernada y controlada por esta empresa central privada, y después ese mismo asset, poder utilizarlo en una plataforma descentralizada, por ejemplo, como Decentraland o de Sandbox, que son plataformas que están basadas en tecnología blockchain. Entonces aquí tienen que existir muchísimos debates, ¿no? Ya Meta ha dicho que ellos quieren implementar NFTs dentro de Instagram, ¿no? Entonces, claro, se empieza a generar un poco el híbrido entre el modelo centralizado de esta empresa y unos assets que están muy asociados al modelo descentralizado y que tienen una base en la tecnología NFT y en la tecnología blockchain. Entonces, claro, para el metaverso, para poder hablar de una economía común, tienen que poderse dar estos fenómenos. Tienes que poder usar un avatar que de repente pase de un mundo virtual a otro con total libertad, ¿no? Claro, Em, aquí implicas muchas cosas, sí, pero también sí, 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 implicas muchos a los debates, usuarios, ¿no? totalmente. Las propias personas que pueden decir, vale, me están ofreciendo em, la posibilidad de yo genero mi avatar o me lo dan hecho. Ujú. Es decir, y lo meto en esta plataforma, lo meto en esta otra, uso el metaverso para poder circular en él como yo quiera, entre Ujú. comillas, ¿no? Ya sea centralizado o descentralizado. Sí. Pero ¿qué valor tienen los usuarios ahí? Es decir, ¿qué pueden llegar a conseguir teniendo esa facilidad de flujo? Pues ahí tenemos otro punto más, ¿no? Que también se está empezando a ver sobre todo en los modelos descentralizados, que es el rol creador, el rol de co-creación que está existiendo dentro de estas comunidades. Entonces los usuarios, no solamente artistas artistas digitales, sino el usuario en general, está teniendo la posibilidad de crear y monetizar esas creaciones dentro del mundo virtual. Entonces, por ejemplo, hay gente en Decentraland o en The Sandbox que está comprando trozos de tierra virtual. Hay otras plataformas, está CryptoVox, el Somnium Space, hay muchas otras, pero digamos que The Sandbox y Decentraland son ahora mismo las más famosas y las que más usuarios están logrando captar. Y son usuarios que compran esta tierra virtual y dentro de ella construyen en su parcela, como si se construyeran Sí. una casa en el mundo real, están construyendo experiencias y videojuegos,
¿no? Entonces luego tienen la posibilidad de añadir una capa de monetización, cobrar por assets que puedan vender dentro de su juego, assets que tengan que ver con todas las mecánicas de sus propios juegos, ropa para sus avatares, diseños de avatares que se puedan utilizar dentro de cualquiera de estas plataformas, o bien de Sandbox o bien de Decentraland. Entonces por allí empezamos a notar también un modelo económico muy particular, porque ahora el usuario tiene mucho más control y el usuario no solamente está allí para tener un rol pasivo y explorar el entorno, sino que además puede crear, puede colaborar y puede lucrarse de ello, ¿no? Claro, aquí está un poco el kit de la cuestión dentro del metaverso, ¿no? Es decir, Sí. yo en ese sentido tengo mi propio punto de vista y algunas veces pienso que es en plan, ¿para qué quiero tener esto, no? Es como si le das una habitación vacía y blanca a un niño pequeño con un bote de pintura. Es en plan, enseguida va a querer pintar las paredes y decir, guau, es que tengo toda la libertad para hacer todo lo que yo quiera, ¿no? Pero llegará un momento en el que se aburra o en el que no podrá saber qué hacer, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí es donde entra al juego el dinero. A la gente le gusta mucho el dinero, ¿no? En general, ¿no? Entonces, el hecho de que pueda haber una economía que circule en ese metaverso hace que creo que tenga más sentido, ¿no? Desde mi punto de vista, esto ya es a nivel personal, ¿no? Porque es en plan, bueno, tengo internet, tengo el internet que tengo ahora y puedo llegar a tenerlo más 3D, más virtual, más entornos, más una experiencia muchísimo más extensiva a lo que tengo ahora. Pero llega un momento en el que digo, bueno, ¿para qué? O sea, ¿va a tener alguna utilidad? ¿Va a tener algún tipo de sentido lo que estoy haciendo? ¿O no deja de ser otro efecto wow? Por eso quiero volver un poco al tema, ¿no? Sí. No va a ser un efecto en el que sí, va a molar mucho y está molando que flipas, pero llega un momento en el que digo, vale, ¿hasta dónde, no? ¿Qué hago con esto, no? Es decir, vale, ok, next, ¿no? Next step, sí. ¿Para qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Eso es un poco... Bueno, un poco en la línea de lo que estás diciendo. Ahora está justamente lo que yo percibo, ¿no? Trabajando en una empresa que presta este tipo de servicios, es que muchas veces te llega un cliente y te dice, es que yo quiero estar en el metaverso. Claro. No, porque hay que estar, porque es la moda. Entonces, aquí es importante, yo creo, ¿no? Y esto es un poco, no un mensaje ni un consejo, sino es lo que yo siento que es lo correcto al momento de abordar a este tipo de clientes con estas necesidades. Es un poco hacer bien la reflexión de, uno, ¿a qué público quieres llegar? Porque Correcto. muchas veces el hacer un videojuego quizás no es lo más conveniente para un público. Exacto. ¿No? El hacer un videojuego en The Sandbox, por ejemplo. Si tu público no es precisamente un público gamer, no tiene sentido que hagas un videojuego. Quizás te conviene más hacer un evento. Exacto. Y por otro lado, ¿qué tipo de evento? Realmente, ¿qué tipo de empresa eres? Analizar muy bien el perfil de esa empresa. Yo creo que va por los dos lados, tanto analizar muy bien el perfil de esa empresa y si realmente tiene sentido que genere una experiencia inmersiva como tal, y cuál es también el tipo de target al que va dirigido, porque además las plataformas virtuales, lo que a mí me gusta llamar, yo un poco las englobo en lo que sería un poco un concepto de protoverso, ¿no? Lo que viene antes del metaverso. Exacto. ¿Qué ¿No? es el protoverso? Para mí, si tengo que definirlo, el protoverso es este momento, ¿no? Este caldo primigenio donde se empiezan a ver un poquito las pistas de lo que puede llegar a ser el metaverso, porque como vimos, ¿no? Hay una serie de checks que ya hemos marcado, hay una serie de criterios que ya se han logrado de alguna manera alcanzar. Pero, entonces, claro, entender un poco este escenario es muy importante al momento de hacer un proyecto dentro de él, porque tenemos plataformas virtuales que son muy variadas, que te pueden ofrecer la posibilidad de hacer eventos como conciertos gamificados, como en el caso de Fortnite, por ejemplo. Hay plataformas que ahora se centran solamente en eventos y sobre todo eventos vinculados a galerías de NFTs. Es el caso, por ejemplo, de Decentraland, donde esta semana está teniendo lugar la Fashion Week, la Metaverse Fashion Week, que es literalmente traerte la Fashion Week de Nueva York, Milán, diferentes ciudades importantes del mundo,
todas han decidido reunirse en el metaverso, ¿no? Como dicen ellos, y se han reunido en Decentraland. Y han hecho un gran evento que es la Fashion Week en Decentraland. Claro, es que es muy curioso. Es como, a ver, no dejáis de hacer eventos reales, pero pasados al mundo virtual. Y claro, aquí me llega la pregunta clave de por qué llega esto ahora, ¿no? ¿Por qué estamos viviendo una revolución digital en el que todo lo que hacemos físicamente o lo que hemos llegado a hacer hasta ahora, por qué se pasa al mundo virtual, ¿no? ¿Cuál es esa frontera, ¿no? Sí. Bueno, y tú sé que tienes una opinión bastante fuerte con respecto a cómo la pandemia nos ha llevado a este Correcto. tema. O sea, es como... No he dejado de pensar que una de las terribles consecuencias de la pandemia es nuestra necesidad de socializar y no poder hacerlo, ¿no? Entonces, porque evidentemente estamos encerrados en nuestras casas y no podemos hacer nada, pero la tecnología sí que nos está ayudando un poco a, bueno, mira, tío, si no puedes salir de casa no pasa nada, ¿sabes? O sea, te pongo el concierto en tu móvil, ¿sabes? Entonces creo que hay un pequeño efecto wow que se ha impulsado muchísimo precisamente ahora como una consecuencia directa de la pandemia porque ya es a nivel global, ¿no? Es decir, vale, hemos pasado durante toda la primera década del siglo XXI con una globalización muy heavy, ¿no? El hecho de que tú puedas, con las redes sociales, Internet en su máximo apogeo, que tú puedas conectarte con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Vale, eso está muy guay, pero ¿qué pasa que si no los puedes ver qué pasa si no puedes salir de tu casa a hacer absolutamente nada? Entonces llega un momento en el que dices, bueno, es que me apetece conciertos, me apetece socializar, me apetece hacer aquello que pueda hacer en la vida real. Entonces, bueno, surgieron temas, ¿no? De repente, boom, pandemia, de repente Facebook deja de ser Facebook porque la gente ya le da igual Facebook y lo que quiere es, bueno, otra vertiente, ¿no? Y empieza siendo Meta. De repente los youtubers que empezaron haciendo vídeos chorras o vídeos de videojuegos ahora ganan mucha pasta gracias a ser profesionales dentro del mundo virtual, ¿no? Y por otro lado, la experiencia de usuario está haciendo mucha mella en el sentido de en muchas empresas no buscan tanto vender productos, sino hacer productos exclusivos para personas, es decir, para que la gente se sienta identificada como marca o para vender experiencias, ¿no? Es decir, ya no te voy a vender unas zapatillas, te voy a vender lo guay que son unas zapatillas. Y es que ni siquiera te las vas a comprar, No. porque van a estar en un mundo virtual en el que se las va a poner tu avatar. O sea, fíjate hasta qué punto del efecto wow estamos viviendo, pero es que es verdad, o sea, es en plan, es que ya no te estoy vendiendo, o sea, te vendo tanto humo que no existe. Ya, pero a ver, allí pero es también, muy guay al fin y al cabo, porque es un poco alimentar esas pequeñas necesidades que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Es decir, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué no puedo estar con unas gafas de realidad virtual en un concierto que se hace en Estados Unidos, estando yo en España, si no puedo asistir porque el viaje es caro o por lo que sea, ¿por qué no puedo asistir a través del mundo virtual, ¿no? ¿Por qué no puedo hacer un videojuego en 360 o en VR en el que estás siendo tú protagonista del propio videojuego? Es decir, que estas tipo de experiencias, aunque sean un poco vender humo, en cierto modo no dejan de cumplir su objetivo, que es rellenar ese hueco social que necesitamos. Y que hay varios temas allí, ¿no? Está por un lado el hecho de que ahora las generaciones, por ejemplo, la generación Z y la alfa, le dan un significado a su socialización online mucho mayor del que se lo damos nosotros los millennials y evidentemente mucho mayor que el de las generaciones anteriores. Exacto, sí. O sea, para ellos, yo me di cuenta jugando Fortnite con mis primos y era impresionante el nivel de conversaciones que tenían allí. Y además, lo que me llamó más la atención es que eran conversaciones en torno a lo que estaban viviendo en ese mundo. Es decir,
tenían debates sobre cuál era el mejor skin que tenían que comprarse, del que iba a salir pronto, porque claro, ellos tienen evidentemente las tarjetas que les compran los padres con los Robux, ¿no? Para comprar assets, skins y bailes en Fortnite. Pero ellos también tienen como una estrategia porque saben que el comprarse un skin implica un estatus social. Exacto. Entonces yo no solamente tengo que mirar cuál es el skin que más mola y cuál es el baile que mejor me va a representar. Tengo que saber también qué es lo que le gusta a la gente, tengo que saber qué es lo que está de moda. Entonces yo estaba allí jugando, además me estaban explicando cómo tenía que construir y disparar al mismo tiempo, lo cual para mí, si ya en el mundo real sería absolutamente incompetente para hacerlo, en el mundo virtual estaba resultando aquello completamente... Todo es ponerse, Jimena, todo es ponerse y tener tiempo. Yo fui la más boomer en esa... la más boomer del mundo en esa conversación con mis primos y sus amiguitos, porque además empezaron a llegar un montón de niños a la conversación. ¿Qué edad tenía, más o menos? Era muy gracioso porque yo empecé con mi primo a jugar, 13 años tiene él aproximadamente, y empezaron a entrar niños más pequeños porque después está su hermanito, que es menor. Entonces de repente empezó a escuchar vocecitas, todos hablaban así, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Entonces, ¿y quién eres tú? Entonces, bueno, ya Jimena, mi prima, decía él, y yo los escuchaba hablar, y las conversaciones eran estas. Es que estoy pensando en comprarme el skin tal, estoy pensando. Entonces, te dabas cuenta de que esas conversaciones eran como las que podíamos tener nosotras también de pequeñas sobre Exacto. qué juguete era el que queríamos o a dónde queríamos que nos llevaran nuestros padres. Es eso, ¿no? Es trasladar exactamente esa socialización que nosotros teníamos en el mundo físico al mundo virtual. Y ellos estaban allí con sus avatares, opinaban sobre lo que unos y otros llevaban puestos, ¿no? Que no deja de ser, bueno, otra manera de comunicarse, pero no deja de ser comunicarse también. Total. Es decir, seguimos siendo humanos, aunque estemos dentro de un mundo virtual, ¿no? Totalmente. Detrás de ese avatar que a lo mejor es una rana con 8 pies, yo qué sé, Sí. está una persona real y no hay que desmitificar un poco eso, ¿no? No hay que pensar que el mundo virtual se va a alejar de nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero sí que me gustaría, bueno, no sé si quieres seguir comentando experiencias que tenías. Lo que te quería comentar era que también está otro tema, ¿no? Un poco relacionado con la desmitificación de la que también tenemos tiempo comentando y un poco el efecto wow, que cuando te presentan el metaverso siempre te hablan de un entorno completamente virtual en el que estás aislado de la realidad física. Y claro, es interesante también explorar, por ejemplo, el hecho de que hay un montón de empresas. Está ahora Niantic, que son los que están detrás de Pokémon Go, por ejemplo, o está Qualcomm, que ellos están enfocados en la creación de experiencias AR, porque ellos creen que donde está realmente o donde la gente va a empezar a entender lo que es el metaverso y a darle una utilidad mucho más cotidiana, va a ser a través de la realidad aumentada. Es que no deja de ser también una experiencia XR. Es decir, sí. El hecho de que nos pongamos unas gafas totalmente opacas y nos metamos en otro mundo, eso es una de las experiencias. Uh-huh. La otra es coger esos assets, esos cubitos y esos elementos 3D o planos o lo que sea y meterlos aquí en este estudio, meterlos delante de nosotras, aquí un dinosaurio, como queramos. Tal cual. Meter la parte virtual dentro de nuestro entorno. Sí. Para que nos sea útil también, o sea, y divertida, ¿por qué no? O sea, sí, yo necesitamos también divertirnos con la tecnología, hacerla nuestra. Totalmente. Y yo creo que mucho de esto, de eso, el efecto wow muchas veces que comentamos, a veces es más interesante si lo enfocas desde ese punto de vista. Exacto. Eso es más wow para mí, el hecho de que podamos entender que nuestra realidad física también puede estar o sea, podemos tener una capa virtual sobre nuestra realidad física que la expanda y no tenemos por qué aislarnos con unas gafas todo el tiempo. Esa puede ser una parte y para mí el metaverso, y esto también evidentemente teóricos lo han comentado, Matthew Wall, por ejemplo, que es un teórico que escribe mucho sobre el metaverso, lo dice, ¿no? Es un poco la conjunción también de todas las diferentes tecnologías, realidad aumentada, realidad mixta, realidad virtual,
que nos permitan precisamente conectar con estos contenidos a través de diferentes entradas, ¿no? Diferentes accesos. Correcto. De hecho, una de las cosas que quiero quitar o que quiero romper ya la lanza en contra del efecto wow del metaverso es precisamente esta, ¿no? Es tenemos un hype ahora mismo, el metaverso, todo el mundo habla de él, guau, está de puta madre y tal, pero realmente si queremos que tenga sentido, hagamos lo nuestro, que sea divertido, que sea útil y quitémonos de ese efecto wow y de esa, ¡buah! Es que va a ser bueno. O sea, hay como una especie de mucha... ¿Cómo contarlo? Sí, Mucha gente habla de esto pero como si fuese algo espectacular. Pero hay poco contenido Hay real. poco contenido y hay poca definición de realmente Sí, qué es lo que es. sí. Y sobre todo una visión muy, muy futurista, ¿sabes? En el sentido de, no, es que nos vamos a meter Pero en es que, Matrix y no sé qué. Bueno, sí, pero también, pero ¿sabes qué pasa? también soy humana, es decir, me van a pasar cosas y Sí, igual que tus sobrinos o tus... mis primos, pero sí. tus primos, perdón, van a estar hablando de una manera súper natural de qué skin va a tener su avatar, esa naturalidad a la hora de intervenir o a la hora de utilizar las tecnologías es lo que va a servir y lo que se va a quedar. No tanta... tanto hype de no, porque claro, lo vamos a usar y vamos a ser robots y hay mucho miedo de todo esto y de repente vamos a coger una pastilla azul y una pastilla roja y vamos a tener que decir, venga, hombre, o sea, tampoco nos volvamos locos, Es que ¿no? yo lo que percibo, ¿no? Un poco es que hay mucho discurso vacío. Hay mucho discurso Exacto. vacío porque hay muy poca gente realmente investigando lo que está pasando Sí, dentro de los mundos virtuales, ¿no? Dentro de las plataformas virtuales. Yo, por ejemplo, escribí hace poco unos artículos en LinkedIn donde justamente como hacía una lista, ¿no? de las diferentes plataformas y colocaba un mensaje de y te recomiendo que entres en todas. exacto. Porque es la manera de entender también. Me he cansado de ver experiencias virtuales de marcas que de repente te lo anuncian como el metaverso de Vogue, por ejemplo. Sí. Entras allí y en realidad es un mundo 3D, es una web VR, donde entras y lo que tienes es una galería de productos y de repente hay una pantalla y te ponen vídeos Y ya está. y ya está, ¿no? Y ese fue el grandísimo metaverso que se creó la marca. Claro, ¿no? ahí es donde... Sí. Entonces, claro, para mí, y evidentemente mucha gente aprovecha el hype mediático para llamar metaverso a cualquier cosa porque saben que la palabra vende. Exacto, sí, sí. Sin embargo, le resta muchísimo significado a lo que puede llegar a ser. Y para mí lo que es más interesante es entender justamente lo que comentábamos antes. Nosotros probablemente no vayamos a ser los principales usuarios del metaverso en caso de que eso de que llegue a concretarse, ¿no? La visión de la que se habla actualmente. Van a ser las generaciones que vienen detrás. Entonces, realmente, para mí, y yo creo que tenemos que poner la lupa en lo que está pasando en las plataformas en las que están esas generaciones. Correcto, totalmente. ¿Sabes? Sí. Más allá de decir, yo soy la primera marca que saca unas zapatillas NFTs en el metaverso. Vale, ok, muy bien, fantástico. Ahora, enfócate porque lo que te viene detrás está pidiendo a gritos una serie de contenidos muy específicos, una serie de lenguajes muy específicos que tienes que entender para poder crear para ellos, ¿no? ¿Crees que el metaverso va a formar parte de nuestras vidas, no solamente de las de futuras generaciones? Bueno, futuras generaciones que yo pienso, ostras, es que no son tan futuras, tienen ya. a lo mejor, no sé, 10, 15 años menos que yo, pero, ostras, son adolescentes ya, ¿sabes? Sí, sí. Es decir, que no son bebés, que no es una No. generación que tiene que venir, que es que lo están tocando, lo están viviendo, lo están sintiendo. ¿Crees que se va a quedar en sus vidas o va a haber una ruptura de eso y van a volver un poco a
Para mí O, esto... mejor dicha la pregunta, ¿crees que nos va a llegar a nosotros esas experiencias de la misma manera que les llegan a ellos? ¿O vamos a ser como nuestros padres que cuando nos veían con el móvil eran en plan, quita eso? Quita eso. Bueno, a ver, que está pasando una cosa rara, que es que ahora los padres están más en el móvil que nosotros. Exacto, es que es esto a donde quiero llegar, ¿no? Pero o sea, nosotros vemos el metaverso como si fuese algo en plan, wow, ¿qué es esto? ¿No? Pero llegará un momento en el que no queramos estar ahí con los chavales en plan, oye, déjame jugar al Fortnite, que quiero construir a la vez que mato a ese bicho, ¿cómo lo hago, sabes? Es guapísimo. Sí. No, yo creo que y además, lo que pasa muchas veces es que lo enfocamos mucho al tema del gaming, al tema de los eventos, pero es que también, y aquí, bueno, yo no soy muy fan de Mark Zuckerberg, pero Meta está haciendo una grandísima inversión en hardware y una grandísima inversión también en generar herramientas, por ejemplo, con Workspace, para que la gente pueda trabajar de manera remota utilizando entornos virtuales. Entonces, para mí, tienen que darse esos procesos, ¿no? El hardware, por un lado, se tiene que llegar a democratizar, tiene que ser un hardware que logremos utilizar de la misma manera que utilizamos los móviles, en el caso de las gafas, mismo, ¿no? Por mucho que me pese, no es cómodo. No es cómodo. Cuando te pones unas gafas de realidad virtual, es un ladrillo. Con un ladrillo. Y pasa una cosa que quiero poner un punto sobre la I en este sentido. Ajá. ¿Qué pasa a la gente que tenemos gafas como yo? ¡Ostras! ¡Joder! Pero es que cada vez que me pongo unas gafas, llevo gafas y llevo unas gafas de pasta y un poco grandes, ¿no? Entonces cada vez que me pongo unas gafas de realidad virtual, pongo gafa sobre gafa. Es como, a ver, no, esto no lo estáis resolviendo bien. Es cero. Por favor, el primer punto, la mitad de la sociedad lleva gafas. Resolved esto. Por favor, a los que se dediquen a generar gafas de realidad virtual, total, que miren esto. Totalmente. Cuando se empañan o... Bueno, en fin, que es que hay 800 cosas que te pasan y es eso, el hardware todavía es un hardware muy incómodo. Se están haciendo avances. Hace poco, ahora no recuerdo el nombre, yo sigo un canal de YouTube que se llama... Bueno, no debería ser publicidad en nuestro podcast, pero bueno, lo haré. Tú di lo que tú quieras. No. Que país es nuestro. Sí. Se llama Thrill Seeker. Y en Thrill Seeker estaban presentando en estos días unas gafas de realidad virtual muy ligeras y pequeñas, súper pequeñas. ¿A que no está pensado para gente que tiene gafas? Pero no está pensado para gente que tiene gafas. ¿Ves tú? Ajá. Y no está pensado porque además van sumamente pegadas a la cara, ¿no? Son como una barra. Pero bueno, la cosa es que es eso para mí. Tiene que ver, está viendo, o sea, se están dando pasos. Estaban estas gafas que sacó Ray-Ban también, que en realidad no eran gafas, las vendieron, al principio daba la sensación de que eran gafas de realidad aumentada, al final nada que ver, eran simplemente como las que fueron las Google Lens en el pasado, ¿no? Que te ponen una capa de vidrio traslúcido sobre la imagen, sobre tu visión, ¿no? Pero tiene que existir este proceso por un lado, la gente tiene que poder tener un gadget que le permita acceder tanto a mundos completamente virtuales como a capas virtuales sobre entornos reales, a realidad aumentada, de una manera cómoda, sencilla y casi que apretando un botoncito para cambiar entre el mundo completamente virtual y el mundo mixto. Entonces, que en este caso además yo cuando me pongo así muy técnica, hay una diferencia entre realidad mixta y realidad aumentada, ¿no? Correcto. La realidad mixta es justamente esta, la de las gafas como HoloLens o Magic Leap, que te permiten integrar esta capa virtual al entorno real de una manera mucho más realista. No es... Si quieres aquí cuenta tú que controlas más la parte técnica. No, yo aquí quiero romper un poco el hecho de que solamente sean gafas. Es decir, el propio móvil es una realidad aumentada, sí, aunque no lo parezca. Exacto. Pero los filtros de Instagram son realidad mixta, porque se adaptan a tu cara, ¿no? Exactamente. Es decir, de hecho hay unos avances, sobre todo en el mundo de la autoemoción, en el que hay cámaras que te dicen exactamente por dónde girar, derecha, izquierda, que están sobre el asfalto, ¿no? Que lo lleva el propio dispositivo, el propio coche, ¿no? Todo eso es realidad aumentada. Es decir, no deberíamos de limitarnos simplemente a pensar, ponernos unas gafas tochas o ligeras o marcianas,
de que eso es solamente realidad aumentada. Hay un montón de aspectos técnicos que se están evolucionando en las propias tecnologías que estamos usando hoy en día. Entonces, para mí, esa sutileza en la manera de elegir las tecnologías y desarrollarlas, Sí, ahí está la clave en la que realmente sean útiles, ¿no? sí, total. Y yo creo que estirar un poquito más por ahí. Pero Totalmente. bueno, la Totalmente. otra clave es la realidad virtual. Exacto. ¿Cómo la definirías tú con diferencia a la realidad aumentada? A ver, bueno, un poco lo que comentábamos, ¿no? La realidad virtual es estar inmerso completamente en un mundo virtual que para ti, que además ahí hay otro debate, ¿no? ¿Tiene que ser realista este mundo virtual? No, no No. necesariamente. Es un mundo en el que tú un poco aceptas las reglas del juego, estás inmerso en él, que justamente hablaremos de este tema mucho más en el siguiente capítulo. Pero bueno, un vídeo 360 sí, se puede considerar realidad virtual hasta cierto punto. Después está la realidad virtual CGI, que es completamente generada por ordenador y son mundos 3D. Y son mundos en los que interactuamos con el entorno nos rodea. En el caso de la realidad virtual por CGI, podemos recorrer este mundo. Por eso hablamos de que tenemos 6 grados de libertad. Nos podemos mover en 3 ejes con todo el cuerpo y en 3 ejes, bueno, con la rotación de nuestra cabeza. Y en el caso del video 360 hablamos de 3DOF, 3 grados de libertad porque podemos rotar la cabeza en todas las direcciones. Entonces, en ese sentido, pasa por entornos en los que nosotros aceptemos las reglas del juego y los podamos vivir de una manera realista, ¿no? Que también aquí hay muchos intermedios, ¿no? Sí. Entre la realidad virtual, realidad aumentada, Sí. la realidad mixta, que tampoco me quiero extender un poco a nivel técnico, pero sí que es verdad que un poco pongo el punto en esta sutileza por ejemplo, si tú tienes el móvil y tú puedes ver un vídeo en YouTube y moverte con el móvil viendo un vídeo 360, Claro, que en sí. realidad el vídeo 360 no se mueve, te mueves tú, Te mueves ¿no? tú. Pero sí que estás como dentro de un entorno en el que solamente esa ventanita la tiene el teléfono, ¿no? Incluso dentro de las webs 360 en la que tú interaccionas con el ratón en el sentido de que te puedes mover y puedes ver todo tu entorno alrededor, pero bueno, limitadito entre una X y una Y, ¿no? No tienes ahí el valor Z que te lo da el 3D. Que ojo, que al final el metaverso justamente, o lo que la gente está vinculando más al metaverso son plataformas web, la mayoría. Sí, exacto. La constante normalmente ha sido plataformas web que se pueden recorrer, como en su momento lo fue Second Life. Y bueno, yo siempre digo en su momento lo fue y sigue existiendo Second Life, pero se me olvida. Pero ya no es efecto wow, ¿verdad? ya debe de ser wow. Pero, claro, ahora empieza a plantearse, ¿no? Por ejemplo, el caso de Meta, sí, Horizon Worlds está pensada únicamente para VR, VR Chat, que también es una plataforma que ahora en la que se están viviendo además una cantidad de fenómenos sociales y culturales muy curiosos. Así como cuáles. Ahora si me puedes dar Sí, ahora te puntilla. cuento, pero que son mundos que están ya pensados desde un inicio para ser consumidos únicamente a través de gafas de realidad virtual, ¿no? O tienen las dos versiones, tanto la versión de escritorio como la versión de realidad virtual. Y bueno, eso a lo que iba es que gradualmente yo lo que creo es que muchas de las plataformas que ahora mismo son Web VR o Web 360 pasarán a tener también su versión más adelante, VR por completo, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo de los fenómenos que se están viviendo, es interesante porque, bueno, en VRChat hay una cultura muy particular. La gente, y esto parece una tontería, pero bueno, tiene un efecto. El típico diseño de avatar, o sea, la gente se puede diseñar su propio avatar allí, porque la VRChat tiene una SDK para Unity, entonces la gente puede crearse personajes y crear entornos para VRChat. Los crea en Unity y los puede subir dentro de la plataforma. ¿Qué pasa? Se ha generado la tendencia de crearse personajes con características basadas en los animes japoneses. ¿Ok? Es que los japoneses Entonces son muy creativos. Son muy creativos, pero además es muy cómico porque existe ya la cultura establecida, y esto no lo decidió la plataforma, esto los propios, la comunidad de usuarios lo ha decidido así.
la mayor parte de los avatares que ves allí siguen esta estética. Qué guay. O sea, tiene que ser eso, vamos, un cómic andante, ¿no? Sí. Y se dan curiosidades como que, por ejemplo, se ha descubierto, la plataforma ha descubierto que gran cantidad de estos personajes son femeninos, ¿no? ¿Y Son cuál es? la típica niñita, Sí, ¿no? porque es así como Aniñada, del personaje aniñado. muy kawaii, ¿no? Sí, muy kawaii, tal cual. Entonces, ¿qué está sucediendo también? Han descubierto que muchos de los usuarios utilizan avatares mujeres aún siendo hombres, ¿no? ¿Por qué no? Y se ha notado una tendencia bastante importante de hombres que utilizan avatares mujeres. O sea, Vale. les ha dado por explorar por ahí. Hay muchos de ellos, bueno, no tienen ni que ver con la sexualidad, ni con nada. Simplemente son hombres que han decidido usar avatares mujeres con estas características. Y por otro lado, también se empiezan a notar, ya esto no tiene tanto que ver, pero casos de bullying dentro de Claro, VRChat. es que volvemos un poco al tema. No dejamos de ser seres humanos. Es decir, Sí. los problemas los vamos a Los seguir vamos a seguir teniendo. teniendo. Van a ser de otra manera, ¿no? Pero y a lo Totalmente. mejor no vamos a hablar de, yo qué sé, de he venido del cole o he venido del instituto y me han dicho no sé qué, no, Tal sino cual. me he metido en VRChat y, Sí. y me han dicho que mi avatar de kawaii, joder, no es lo suficientemente kawaii, ¿sabes? Y Claro. es como me ha ofendido muchísimo. Bueno, lo que está... Perdón, o sea, lo siento mucho, pero... Tal no cual, sé, tal cual. me parece súper curioso, pero realmente es la expresión del ser humano en Sí. socializar. De Y- otra manera, y el pero tipo de es lo bullying, mismo. ojo, ahí va el bullying de esto de es que tú no tienes el look kawaii, por lo tanto no eres de esta comunidad, entonces hay bullying de ese tipo, pero también hay bullying que ya no es bullying, ya es acoso. Es raro porque de repente allí es difícil dónde está la línea, ¿no? Entre acoso y simplemente, bueno, una persona que es molesta y ya. De gente que está en la plataforma teniendo conversaciones y llega un tercero y se pone en medio. Claro, aquí... Claro, tú no estás tocando a esta persona, pero ya le estás afectando su experiencia dentro de la plataforma. Claro, aquí, bueno, aquí se va a extender mucho, que ya hablaremos también de ello Sí, más adelante. pero bueno, el tema de que ya se está hablando dentro del mundo de Internet, no hace falta estar en el metaverso, sino es la privacidad, Sí. la seguridad cibernética o digital. La identidad virtual, la que eso identidad tiene virtual. tela. Es decir, ya hablaremos de todas estas cositas Sí. y si quieres añadir una conclusión a por qué el efecto wow se ha de romper. A ver, yo creo que importantísimo, que esto no lo tocamos mucho, pero es que está bien que no lo hayamos tocado porque es que todo el mundo habla de esto. Claro, Y es que el metaverso no es el pet project de Mark Zuckerberg. No se le ocurrió a este señor, pero bueno, definitivamente su empresa sí que es una de las que está encabezando o impulsando. Hay otros actores. Tenemos por un lado está Epic Games, está Nvidia también, está Animoca Brands, que son marcas que están detrás de plataformas o detrás de tecnologías que están permitiendo la creación de avatares hiperrealistas, mejorando el proceso de creación de entornos. También están creando plataformas muy complejas que tienen base en economías virtuales, basadas en blockchain. Entonces hay muchos actores. Están, por ejemplo, Artifact o The Fabricant, que son proyectos NFTs o son empresas que se dedican a generar assets NFTs dentro de las plataformas virtuales. Entonces hay muchos actores y es muy variado. Entonces, por un lado, entender que esto es un proceso muy complejo en el que hay muchas personas, empresas y creadores involucrados. Por un lado, entender que también es un proceso muy gradual, exacto. que no es solo tecnológico, que también tiene un componente social importante y cultural. Pero hablamos de una cultura que no es individualizada, No. sino una cultura globalizada. Sí. Es decir, que todo el mundo pueda hablar de esta cultura, ¿no? Es decir, que todo el mundo pueda generar su propia comunicación. Es decir, tú y yo hablamos en español, en castellano, pero en el mundo virtual hablamos con emoticonos. Esto es un lenguaje diferente, ¿no? Que ya profundizaremos un poco en esa manera de hablar, pero sí que esa cultura es interesante porque es una cultura globalizada, da igual que estés en China, que estés en América, que estés en España, que estés en Colombia. El
el rollo es que todos los humanos podemos estar dentro de este mundo virtual hablando una misma cultura, ¿no? Totalmente. No quitando la individualidad propia, ¿no? Pero sí que es verdad que es un proceso cultural. Sí, totalmente. Sentido. Y que hay muchas comunidades. Yo en estos días hablaba con unos compañeros sobre identidad virtual y decíamos, bueno, existen las tribus urbanas. ¿Quién quita que no empiecen a surgir tribus virtuales, urbanas, o, ¿sabes? El equivalente en el metaverso, ¿no? Asociados a estéticas del metaverso, asociados a una cultura de precisamente convivir dentro de estos mundos virtuales. Asistir a tipos de eventos, asistir o consumir tipos de contenidos específicos dentro del metaverso. Y eso va a hacer que la gente se conecte también. Entonces, bueno, yo creo que es emocionante, muy emocionante. Vale, estaremos aquí esperando a ver qué cosas llegan nuevas del metaverso y os la contaremos todas en Metaversadas. Así es. Y hasta aquí llega nuestro primer programa de hoy. Hemos abierto la veda al metaverso y sus fronteras, pero aún tenemos mucho más que contar. Recuerda que subimos un capítulo semanal y puedes escucharnos a través de Anchor, iVoox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y próximamente también en Apple Podcast. Para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Waves Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a Ana Martín del Campo por guiarnos en el maravilloso mundo de las redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.